Utilizando el código que trabajamos anteriormente, vamos a resolver este ejercicio. Entonces también lo mismo, vamos a analizar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión para este ejercicio que nos dice que tenemos una encuesta de un grupo de 200 estudiantes, pero aquí noten que ya nos están dando la frecuencia y los límites de cada intervalo. Entonces nos está diciendo que tenemos un intervalo de 10 a 11 años y que hay 10 estudiantes, de 12 a 13 años hay 35, de 14 a 15 años hay 95 estudiantes, de 16 a 17 años hay 35 y de 18 a 19 años hay 15 y de 20 a 21 años hay 10 estudiantes. Entonces lo primero que debo hacer es voy a ir a un Excel y voy a pasar esa información de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir los límites inferiores en cada intervalo y los límites superiores. Entonces, aquí tengo una columna que LI, que serían los límites inferiores, otra columna LS, los límites superiores. Aquí voy a calcular la marca de clase, que no es más que el promedio de esos límites inferior y superior, ¿sí? Los sumo y los divido entre 2 y al frente las frecuencias. Entonces voy a partir en Excel de eso, únicamente con esos datos. Entonces los voy a guardar. Noten que yo estos datos los tengo guardados en un Excel y la hoja la he llamado E23 para que lo tengan presente. Entonces esos datos de la hoja E23 son los que voy a importar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para hacerlo en MATLAB, entonces lo que voy a hacer es, vamos a abrir MATLAB. Entonces, para hacerlo en MATLAB, lo que voy a hacer es copiar y pegar el código que tenía del video anterior. Entonces vamos a seleccionar todo, control A, copiar control C y abrimos un nuevo script y le voy a dar control V, pegar. Ahora, hagan lo siguiente para que no tengan problemas. Nuevamente, control A, seleccionar todo y le vamos a dar este botoncito acá que dice comentar. Entonces eso me hace es comentarme todo el código y entonces así vamos a empezar que el computador no va a correr nada todavía de esas líneas. Y voy a ir paso a paso modificando. Entonces aquí vamos a empezar modificando. Bueno, primero no olviden guardar el archivo. Lo voy a guardar como ejercicio 23, E23, y lo voy a llamar punto .m. No olviden la extensión. Punto .m y le doy guardar en la misma carpeta donde tengo todo. Guardar. Observo que en la carpeta, en el lado izquierdo, en el current folder, está el E23 que acabo de guardar. Muy bien. Entonces aquí, en este caso, estoy haciendo un ejercicio de estadística descriptiva E23, pero esto es con datos agrupados. Ya los tengo directamente agrupados los datos. Me los están dando. Entonces, vamos a empezar. LS Clear All lo dejo tal como estaba. Vamos a leer los datos del Excel. Entonces, noten que yo voy borrando el porcentaje, ¿no? Que de línea la tabla de datos, pero en la tabla de datos tomo del Excel clase, tomo el sheet, que sería la hoja, que la llamé 23. Vamos a cerrar esta figura y vamos a correrlo por ahora para mirar a ver que nos esté dando la tabla que nosotros necesitamos. Entonces lo corro hasta ahí, me aparece un error. Ese error usualmente cuando trabajan en el computador de escritorio, perdón, en el MATLAB instalado en su computador, aparece es porque tienen abierto el Excel. Entonces, si tienen abierto el Excel, les aparece esto. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar el Excel que teníamos abierto y volverlo a correr. Entonces, lo voy a volver a correr. Perdón, dejé el punto y coma, entonces no me está mostrando nada. Voy a quitar el punto y coma, vuelvo a correr. Y aquí ya puedo observar que tengo la tabla de datos del Excel. Límite inferior, límite superior, marca de clase y la frecuencia. ¿Qué me interesa a mí? Únicamente el X y la F.
¿no? La marca de clase y la frecuencia. Límites inferiores, superiores, los tendremos en cuenta cuando vayamos a utilizar la, cuando vayamos a calcular las medidas de tendencia central. Pero las vamos a dejar, yo lo voy a dejar por el momento, cada vez que lo corra, que me aparezca esta tabla de datos por si de pronto la necesito. ¿Mm? Entonces, es decir, lo dejo sin el punto y coma. Vamos a calcular entonces quién es X. Entonces, X sería de la tabla de datos, borro esta P porque no la tengo, la borro y él me da las opciones. ¿A quién quiero elegir? Como X. Entonces, le voy a elegir a la columna X. Y vamos a llamar también la frecuencia, que la voy a llamar F. De la tabla de datos, le vamos a dar la frecuencia que es F. Punto y coma. Ya tengo los datos X y F. Ahora, ¿qué pasa? Voy a graficar el histograma. Para el histograma no puedo utilizar la opción histogram que hemos visto antes. ¿Por qué razón? Porque si yo le doy, por ejemplo, histogram a X y le digo que me la grafique, vamos a darle compilar y aquí nos muestra esta gráfica. Entonces, cuando nosotros le damos, por ejemplo, el histogram aquí, entonces lo que hace es agruparnos los datos agrupados y eso es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el histograma? El histograma aquí se va a graficar, lo graficamos con la opción bar, con la función bar de mat, el histograma. Entonces, no vamos a utilizar, cuando tengan datos agrupados, no utilizan histogram, sino bar. Entonces, vamos a graficar ese histograma. Entonces, ¿cómo va a ser el histograma? Y para hacerle la configuración le voy a dar un nombre, como lo había nombrado anteriormente. Y entonces no le coloco, miren que no le estoy colocando histogram, sino que le voy a colocar ahora bar. Entre paréntesis que voy a colocar, tengo que colocar dos variables. La primera variable va las marcas de clase. ¿Dónde están las marcas de clase? En nuestro caso están en la variable X. Recuerden aquí, estas son las marcas de clase. Este de acá son las frecuencias. Entonces, aquí primero van las marcas de clase, luego, coma, las frecuencias. Aquí le podemos dar correr y vamos a obtener nuestro histograma. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren, pueden modificar el tamaño de estos bin, es decir, el grosor de la marca de clase. Por ejemplo, aquí tengo a 14.5 y podría identificar de acá, por ejemplo, que me dé a 14 y a 15, como lo teníamos nosotros los límites inferior y superior. Entonces, vamos a hacerle algunas modificaciones a este histograma. Entonces, ¿qué necesitamos? El, voy a colocarle aquí punto y coma para que no me muestre ese dato. Y ahora vamos a graficar el color. Y le damos punto face color, como lo teníamos. Igual. Y por ejemplo, un color, voy a colocarle este color, que ya lo tenía yo ubicado anteriormente, 206, 146 y 210. Ese sería el color de la barra, color de relleno,
Entonces vamos a mirar qué color es. Es un color como un morado, más o menos. ¿Mm? Y yo le puedo también configurar el color de los bordes si desean. O sea, el borde lo tengo de color negro. Si quieren lo pueden cambiar de color. Entonces, ¿cómo van a cambiar el color? Entonces le van a colocar punto que aparece, a ver, no me está apareciendo aquí. No, perdón, es con el color. Y le coloco el color que quiera. Por ejemplo, coloquémoslo de color rojo. Rojo sería R255, 0 para el verde y 0 para el azul. 0 sobre 255 si lo prefieren para guardar esa fracción. Y entonces este es el color del borde. Ese le pueden aumentar también al anterior que teníamos nosotros, ¿no? A este anterior algoritmo. Para el color del borde de esto. A ver, vamos a compilar y vamos a mirar que nos cambió el color del borde en color rojo. Entonces ya lo podemos observar acá, que cambió el color. Bueno, vamos a colocar las etiquetas que tenemos al eje X y al eje Y. Entonces X label, X label. Bueno, eso lo tenemos por acá. Vamos a copiar el título, el grid on, todo esto. Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Y vamos a ir modificando. Entonces tenemos el X label es la edad en años y el Y label es el número de estudiantes y el título podemos colocarle distribución de frecuencias con agrupación. Calculamos el grid on, aplicamos el grid on, que es el mallado, y ahora ya tenemos ya nuestro gráfico bien. Tenemos con el título y todo. Muy bien. Entonces, ahora podemos observar también que tiene como una tendencia normal esos datos. Entonces, vamos a hacer el análisis para nuestros datos. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, calcular n. Si tenemos datos agrupados, el n se calcula diferente, ¿no? Porque el n ya no es el tamaño del vector x, porque el vector x son marcas de clase. El n sería la suma de las frecuencias. ¿Sí? Si yo sumo todas las frecuencias, me da el valor de n. Entonces, ¿cómo calculo la suma de las frecuencias? Simplemente le doy la opción en MATLAB y le digo a qué vector, al vector f. Y entonces me da la cantidad de datos. Sumar frecuencias. Suma de frecuencias. De esa forma calculé n. Podemos calcular, bueno, los valores de C ya lo tenemos, porque nosotros tenemos aquí unos datos, ya tenemos el valor de C, que es la longitud de cada intervalo, entonces vamos a ir escribiéndolos, esos datos simplemente. El R ya no lo necesitamos, el M tampoco, entonces simplemente vamos a ir definiendo quién es C. C en nuestro caso, ¿quién es? C es la distancia la longitud en cada intervalo, que sería de un año. Entonces, por lo tanto, C vale 1. Amplitud de cada intervalo. Esto no lo necesitamos y vamos ya con las medidas de tendencia central. Entonces, vamos primero con el promedio. O el promedio aquí no lo puedo calcular como con la opción MEAN, porque la opción MEAN me calcula el promedio de datos sin agrupación. Entonces, si tengo datos agrupados, recuerden que era la sumatoria de los X por F dividido entre N. Entonces, acá, ¿cómo lo escribo? Con la opción sum para sumatoria, y aquí le voy a colocar que el vector X lo multiplique con F. Cada vez que yo vaya a operar dos vectores, voy a colocarle un punto adelante. El punto adelante es para indicarle que me haga la operación elemento con elemento. ¿Sí? Entonces, aquí siempre no olviden
que operen vectores un punto adelante de la operación, ya sea multiplicación, sea potenciación, división, la que sea. Entonces coloco x por f y entonces punto adelante dividido entre el total de datos que tengo, que es n. Y ahí calculé el promedio. Sumatoria, ese sum hace la sumatoria de los x por f sobre n. Ese sería el promedio. Vamos a calcularle en la mediana. Vamos a identificar dónde está la mediana de nuestros datos. La mediana de nuestros datos, recuerden que el n era 200. Entonces la mediana está cuando es 50. Entonces vamos a ver dónde están los 50 datos. Aquí tenemos 10. Acá tenemos 35. Entonces ya irían 45. Y acá tenemos 95. Entonces aquí ya estaría la mediana. La mediana está en 14.5. Y 14.5, estos serían los límites inferior y superior. El 14 y el 15. Entonces vamos a colocar acá. La mediana es 14 más el C que ya había definido arriba, por el N medio, menos el 14, ¿quién es? La frecuencia acumulada anterior. Entonces vamos a mirar quién es la frecuencia acumulada anterior. A este 95 que tengo aquí, acumulada anterior sería 35 más 10, 45. Entonces aquí voy colocando, en lugar de 14 escribo 45. 17. ¿Quién es 17? La frecuencia observada en ese pin. En este caso, la frecuencia observada es 95. Voy a borrar esto porque esto era con referencia al anterior que había explicado. Y ahora vamos a calcular la moda. ¿Quién es la moda? La moda es donde se presenta la mayor cantidad de datos, que en este caso también vendría a ser el mismo pin, este de aquí. Entonces el límite inferior es 14. Entonces, por lo tanto, acá vamos a colocar el mismo 14 más C. Y aquí tenemos, ¿quién era ese 17? La frecuencia observada. La frecuencia observada es 95 en nuestro caso, ¿no? Miren aquí, frecuencia observada. Para la moda necesitamos la frecuencia anterior 35 y la frecuencia siguiente 35. Entonces, 35 es la anterior y la siguiente. 95 menos 35, que es la anterior, sobre 95 menos 35, que es la posterior, la siguiente, y 95 menos 35, que es la anterior. En este caso, pues nos coincide la anterior con la siguiente, pues por eso es que nos queda el 35 repetido varias veces. Ya tenemos promedio, media, moda. Vamos con los cuartiles. Entonces, el primer cuartil, cuartil 1, entonces tengo que identificar. ¿Dónde está el cuartil 1? N cuartos. N es 200, dividido entre 4 sería 50. Entonces tengo que identificar dónde está 50 datos. Aquí tengo 10, aquí 45, por lo tanto en este mismo bin tengo los 50 datos. Entonces vamos a utilizar el mismo 14 como límite inferior. Entonces límite inferior 14. Tengo el C, N sobre 4, menos 8. ¿Quién era 8? Frecuencia acumulada antes. Frecuencia acumulada antes, 10 más 35, 45. El cuartil 1. Y sobre la frecuencia observada en ese instante, en ese bin, que es 95. Vamos con el cuartil 3. El cuartil 3 está 3 cuartos de n. En este caso, 3 cuartos serían 150. ¿Sí? Entonces, 150 datos. Aquí tengo 10 y 35, 45. 45 y 95 serían 130. Y 130, 45 y 95, 140, perdón, 140. Y 140 más 35, 175. Es decir, que está en este bin de acá, ¿no? En este. Entonces, aquí, ¿quién es el límite inferior? 16. El límite superior, 17. Entonces, 16 sería el límite inferior. Aquí vamos a estar calculando el cuartil 3. Entonces, 16. Tomamos el límite inferior.
el valor de C, 3/4 menos, y entonces para el cuartil 3 tendríamos la frecuencia acumulada anterior, frecuencia acumulada hasta aquí habíamos dicho que era 140, todas estas tres de acá, 140, sobre la frecuencia observada, que en este caso es frecuencia observada, ¿dónde está? La frecuencia observada en este caso es 35. Tenemos ya los cuartiles. Podemos hacer las gráficas para mirar. Entonces vamos quitando estos porcentajes. Entonces, aquí tengo el hold on, gráfico el promedio, gráfico la mediana, gráfico la moda, gráfico el cuartil 1. Pongámoslo en porcentaje para mirar dónde es que lo vamos a ubicar. Y gráfico el cuartil 3. Calculemos las medidas de dispersión. Medidas de dispersión, varianza. Ya no puedo tampoco utilizar la formulita de BAR, porque es para datos sin agrupación. La varianza la utilizo con la sumatoria. Le escribo sumatoria y recordemos la fórmula. Era sumatoria de los X menos el promedio. Entonces es X menos el promedio de X. Y eso debo elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por F, ¿cierto? Es al cuadrado y esto multiplicado por F. Vamos a mirar la varianza. X menos el promedio al cuadrado y luego multiplicado por F, ¿sí? Luego multiplicado por F. Y esto dividido entre N. Recuerden que si es menos de 30 datos, se coloca N menos 1. Y si son más de 30 datos, en este caso son 200, divido entre N. Y esa sería la varianza. Varianza de los datos. Y la desviación estándar, para no complicarnos, voy a calcular la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Entonces, para no tener que colocar sumatoria. Raíz cuadrada es SQRT. Esa es la raíz cuadrada. Y aquí coloco de la varianza. Yo voy a pausar la grabación. Entonces, hallamos la desviación estándar simplemente como la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a imprimir los resultados que tenemos hasta el momento. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Resultados, medidas de tendencia central y dispersión. Entonces, tenemos el promedio, que lo hallamos en la línea 20. La mediana, que la encontramos en la línea 21. La moda, que la encontramos en la línea 22. Los cuartiles 1 y 2, que los encontramos en la línea 25 y en la línea 26. El cuartil 1 y el cuartil 3, perdón. La varianza, que la calculamos en la línea 39. Y la desviación estándar, que la calculamos en la línea 30, en la línea 40. Muy bien, vamos a correr hasta el momento para mirar cómo nos va. Bueno, tenemos un pequeño error, vamos a rectificar. Bueno, el error es de que yo le escribí aquí entre paréntesis var y la variable se llama var x, ¿no? Entonces ese es el error que me dice que no reconoce. Y otra cosa que vemos un error es que las líneas donde está el promedio, la media, la desviación estándar,
perdón, el promedio y las demás medidas me las está graficando muy pequeñas. Eso es porque la observación es 17, pero en este caso la observación tenemos acá que es 95. Entonces vamos a cambiar en el código anterior, cuando vamos a graficar los promedios, todas esas medidas de tendencia central, en lugar de 17 vamos a colocar 95, que sería la frecuencia observada, la mayor frecuencia observada, 95. Muy bien, vamos a cerrar la figura, vamos a volver a correrla. Ahora ya los tenemos, entonces vamos a colocar el cuartil 1 y el cuartil 3, son los que están aquí en las barritas en color negro. Entonces le voy a colocar la etiqueta al cuartil 1, que según este dato de acá, sería en la coordenada 14.05, que ese es el cuartil 1, con 95. 14.05 con 95. Entonces aquí le vamos a poner en este texto, la línea 34, le voy a colocar 14.05, le voy a colocar un 15, no, perdón, un 13, que sería un poco más a la izquierda, y como es 95 en el eje Y, entonces le voy a colocar un 96 para que lo haga un poco más arriba. Vamos a mirar qué tan arriba me queda. ¿Sí? Me está quedando como muy a la izquierda, entonces lo voy a mover un poquito más a la derecha y lo voy a subir un poco más. Entonces le voy a colocar 14 y coloquémosle un 98 para subirlo un poco más. Eso. Ahí ya me quedó mucho mejor. Voy a ponerle un 13.8. Cerramos la figura para que nos muestre que lo que está haciendo es mirándonos, nos está mostrando el gráfico eh, escrito encima, ¿no? O sea, todos los cambios que hace los va incorporando encima. Bueno, vamos a poner el otro hold on. Está en 16, lo voy a poner en 16 y en el mismo Q que le había puesto acá 98. Entonces el otro texto lo voy a colocar en 16 y en 98. Muy bien. Y teniendo en cuenta la desviación estándar, ustedes pueden formar también las otras dos franjas magenta que nosotros habíamos formado, que eran las medidas de distribución normal. Entonces el límite 1 sería el promedio menos una desviación estándar, únicamente lo vamos a tener en cuenta eh, para un 68% de la población, y el límite 2 sería el promedio más una desviación estándar con un límite superior del 68% de la población. Entonces vamos a graficar esos límites en color magenta. Entonces aquí recuerden cambiarle el 17 por 95, que es la mayor frecuencia. Lo mismo hacemos acá. Y realizamos nuestro gráfico. Ahora, ustedes pueden observar aquí en el gráfico que tenemos que, bueno, si hago más grande la figura, de pronto estos Q ya quedan metidos dentro del recuadro de la figura. Pero si de pronto a ustedes les parece que la escala 100 está muy pequeña y quieren hacer la escala
un poco redimensionar la escala tanto del eje vertical como del eje horizontal, lo podemos hacer al final del último gráfico. Es decir, aquí vamos a colocar la opción axis, que se refería a los ejes, y entre corchetes vamos a colocar separados con coma los límites del eje X y los límites del eje Y que necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un X de 10.5 y más o menos como por aquí, digamos que no quiero que empiece en 0, sino en 5. Y acá no quiero que termine en este valor, sino en 22. Entonces el eje X le voy a decir que vaya desde 5 hasta 22. Y el eje Y que empiece en 0 y que termine no en 100, sino por ejemplo, digámosle en 110, un poco más arriba. Entonces le damos esta opción y esto es para configurar los ejes, si es que lo necesitan ustedes hacer. ¿Mm? Entonces, bueno, el 5 estaba como muy atrás, entonces vamos a darle un, si este aquí es un 10, un 9, aquí es 8, entonces le voy a empezar en un 9. Entonces ahí me queda mucho mejor. Entonces eso ya depende cada uno la necesidad que tenga para hacer la modificación de la ventana.